Hablemos de básquet con Sergio Vegas, 40 años de la historia de la ACB. ¿Qué significan las siglas ACB? Te lo he dicho antes, Asociación de Clubes de Baloncesto. De baloncesto, ¿no? Eso es. O sea, y la España no está por ningún lado, ¿no? No. A ver, esto yo creo que para que la gente lo entienda es cuando el baloncesto decidió unirse para crear clubes de baloncesto. Eso es, para crear una competición más potente en la que se pudiera, bueno, pues crear una liga que diera el salto competitivo para colocarse como fue en los 80, igualado, incluso superando un poquito al fútbol. Porque antes estaba la primera, creo que la primera división. Primera división, segunda división, es un poco lo más tradicional, ¿no? Yo creo que no había nada como esto, y la ACB siempre ha sido muy pionera, el baloncesto en general, ¿no? La propia NBA, la Euroliga años después, con la controversia que pueda crear esto, pero creo que siempre ha sido muy innovadora, y esta era la premisa, ¿no? Empezar en los 80 con Eduardo Portela contándonos cómo era esa ACB o ese baloncesto de antes y el de ahora, ver ese auge tremendo, ¿no? Del crecimiento que hubo en los medios de comunicación también, y también, por supuesto, a nivel deportivo, los duelos Barça-Madrid, Zaragoza, ¿no? Con los Arcega y tal. Y luego, bueno, pues el crecimiento de los 90, la llegada de Pau Gasol y esta generación del 80 y el baloncesto actual que sigue siendo muy importante. Además, el básquet yo creo que durante una época que ha ido evolucionando, yo recuerdo además, precisamente como persona también que se dedica al mundo de la comunicación, cuando el baloncesto y los medios de comunicación en España, que la televisión pública empezara a retransmitir partidos, hace que lógicamente haya más gente aficionada al baloncesto, que se practique, que aumente el número de licencias, pero en esa especie hay un detalle que mucha gente no sabe, supongo que tú sí, lógicamente, cómo los medios de comunicación interfieren en las normas del baloncesto, ¿no? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Como quieras. Como quieras. Una de las ligas más importantes que hay sabéis que es la NBA, la liga, bueno, una liga de baloncesto que hay en Estados Unidos, y es la liga, es la televisión la que dice, oye, si yo retransmito tus partidos, quiero que en vez de, antes eran 2 tiempos de 20 minutos, eso es, y no sé si fue la CBS, la cadena que tenía los derechos de retransmitir los partidos, dice, no, tienen que ser aquí, yo quiero un poco de movimiento, quiero tener audiencias, quiero que hagas 4 tiempos de 10 minutos. Bueno, pero es que la propia CB, Manolo Lama está en el prólogo del libro, que hay mucha cantera de periodistas que luego han pasado al fútbol también, ¿no? Fueron los que inventaron el triple, los carruseles de baloncesto, podían hablar con los jugadores 1 minuto antes de empezar, los tiempos muertos se escuchan en el básquet y no hay tanta pelea como en otros deportes. Bueno, yo creo que el baloncesto ha sido siempre muy pionero, ha ido avanzando, ha ido innovando, y creo que lo que ha habido alrededor, pues es que si empiezas a repasar, y yo haciendo este libro, te das cuenta que ha habido gente que ha sido muy importante para que el baloncesto fuera creciendo y fuera marcando tendencia. Bueno, la NBA tiene derecho a pedir su propio, el canal de televisión tiene derecho a pedir su propio tiempo aquí muerto. También hay tiempos muertos de televisión, o sea... ¿Cómo ha influido los medios de comunicación en la norma? ¿Habrá una norma que habrá un tiro que valga 4? Seguramente en un futuro. Yo espero que no, A mí me gustaría que alargaran, o sea, que ampliaran el campo, que alejaran el triple, pero seguramente lleguen normas de ese estilo, porque al final el baloncesto está evolucionando, los cuerpos de los jugadores también, y eso, bueno, pues hace que el deporte se tenga que adaptar. Te hacía una pregunta a uno de nuestros espectadores, precisamente sobre si el 5 había desaparecido. ¿Tú qué número tenías, por cierto, cuando jugaste? Yo jugué con el 14 y luego con el 21, pero mi número favorito era el 14. 14. Bueno, yo jugué con el 12. Y antes era 4, 5, 6, 7, y ahora ya está el 0-0, el 3-1. La que jugaba poco le decían, ¿tienes chándal? No te hace falta más, ¿no? No necesitas más, porque ese no iba ni a jugar, ¿no? Pero sí, yo el 14 llevaba. Sí, era como era. Y bueno, te digo esto porque antes, por ejemplo, el 4, el 5 y el 6 eran los bases. El 7, el 8, en mi época te hablo, el 7, el 8, el 9 y el 10 solían ser los aleros. Y luego ya a partir del 10 al 15 eran los pivots. Pues luego ahora están los que tienen números un poco marcianos, ¿no? Ya no digo ya el ejemplo de Rodman. Ahí me he quedado, yo no sé. Pero hay muchos, ¿no? Que llevan los números el 90 y tantos, el 73. Sí, eso ya es otra historia. Pero bueno, hemos evolucionado también en eso, que yo creo que era chulo. Yo me acuerdo cuando me llegó el número 21 para usarlo una vez. Un año estuve jugando con él y para mí era, llevar el número de Tim Duncan, de Thiago Splitter, que jugó también aquí en Bilbao, y era muy especial. Pues yo soy en el Baskonia, pero ¿en qué colegio estudiaste allí? San Viator. ¿Y San Viator tiene convenio con...? No, yo nunca jugué en el equipo de mi colegio. Yo empecé muy tarde a jugar, empecé a jugar con 14 años y rápidamente en 2 meses, sin darme cuenta, estaba haciendo unas pruebas para el Baskonia, de verdad sin darme cuenta, hasta que un día me dijeron, oye, te vas a quedar aquí en el equipo. Yo llevaba 2 meses jugando y me metieron dentro del club. Estuve un verano aprendiendo mucho con Ivonne Navarro, entrenador actual de Unicaja de Málaga. Sí. Siempre se lo recuerdo, siempre digo, cuando te vayan mal las cosas, piensa que si pudiste conmigo, puedes con todo, ¿no? Y siempre hacemos un poco de broma con su tío Luis Albéniz, que siempre tengo mucho cariño. Y luego yo ya tenía muy claro que me quería dedicar a entrenar, porque siempre lo he contado,
Lo que pasa es que yo a veces lo pienso y digo, ¿cómo tendría esta idea? Yo quería sacarme el título de entrenador superior, aparte de por entrenar el día a día, porque quería especializarme en periodismo de baloncesto y tener como no iba a ser jugador, sí, pues tener ese conocimiento. Ahora mucha gente se lo saca, en su momento no era tan habitual y yo lo saqué en el año 2010 cuando tenía 22 años. Bueno, lógicamente ahora para ayudar a retransmitirte los partidos, te da, efectivamente, tienes una formación que sabes, efectivamente, aunque las técnicas y los métodos de juego varían de una manera salvaje y muy rápidamente. Sí, pero entiendes, haber estado también en banquillos, haber estado cerca de jugadores, haber estado en esa dinámica, entiendes cosas, entiendes gestos en el banquillo, decisiones tácticas, y te permite dar una riqueza que, por ejemplo, un exjugador lo tiene, pues porque ha jugado y si sabe comunicar bien lo hace, pero que igual otro comunicador pues no lo tiene, te puede contar datos, pero no les da ese contexto que yo intento dar. No pasa por la cancha, no pasa por esto. Oye, no quisiera, por cierto, porque cuando recibí el libro me acordé efectivamente de muchas de las personas. Yo jugué a baloncesto, jugué en el Berriochoa y hace, pues, no demasiado, nos dejó una persona que para mí en el baloncesto en Bilbao ha hecho mucho, que es Gaby. No sé si llegaste a conocerle. No llego a conocerle, pero... una persona tremendamente corpulenta que bueno, tenía el básquet en las venas y que transmitía eso que yo a veces hago esa comparación. Si quitamos la palabra básquet y ponemos vida, en mi caso en concreto, pues va muy unida, ¿no? Hablemos de vida, hablemos de básquet, por eso de lo que ha supuesto, ¿no? A día de hoy todavía mantenemos un grupo de WhatsApp, las personas que jugamos en el Berriochoa, mantenemos un chat donde, pues, y supongo que para personas que conocerás como Javi Lazcano, Fernando Uribe, Andoni Ibáñez, Zapatero, gente que, insisto, todavía a día de hoy seguimos manteniendo relación. ¿Qué tiene el básquet, por ejemplo, que no tiene otros deportes que consigue eso? Bueno, yo creo que la cercanía, ¿no? Es un deporte que al ser menos jugadores o jugadoras permite estar mucho más conectados, no hay tanta gente que lo practique, con lo cual la movilidad, sobre todo en categorías que no son élite, pues igual creces 6, 7, 8 años con el mismo equipo. Para padres y madres también creo que esto es algo muy interesante. De momento el ambiente es sano, en el sentido que no se ha polarizado tanto igual como otros deportes, y yo creo que la gente de básquet bueno, pues disfruta de ese ambiente, de ir a hacer tu partido, la previa, tomar un café después, charlar. Vamos a ir hacia la Machu de Begoña. No hemos ganado todavía la liga, pero vamos a ir cuando esté el semáforo en verde, no nos pasemos, cuando esté el semáforo en verde. Sí, me decías, y luego además incluso el público que acude a las canchas de baloncesto es un público familiar, menos agresivo, me atrevería a decir. Hombre, es cierto que si te ponemos un ejemplo de Belgrado, ¿no?, que es más agresivo el equipo, pero sí, yo creo que aquí la gente tiene mucha cultura de disfrutar del baloncesto, ir con la familia. Hay mucha gente que te dice, bueno, yo aprovecho y voy con mis hijos, ¿no?, que igual me enganché al básquet o jugué con 12, 13 años en el colegio y tal, y eso creo que es algo que es una baza que tiene, no pasar frío, que esto también es otra, ¿no? Mi padre era un futbolero y siempre hablábamos de esto y me decía, mira, me has cambiado, por lo menos ahora no tengo que estar todo el día mojándome con un buff, con un gorro y tal, y esto también se agradece. Pero sí, a mí, por ejemplo, igual que te pasa a ti, a mí el baloncesto me ha dado una vida, ¿no? Me ha estructurado muchas cosas. Bueno, una manera, cuando digo es una manera de entender del concepto de equipo, que no eres nadie sin la persona que está al lado, que como el concepto de equipo, ¿no? Yo siempre digo a todo el mundo, ahora también como padre lo vivo, que a mí, personalmente, mis hijos quiero que hagan un deporte de equipo. No digo para ser el mejor, sino para que lo pasen bien y apliquen esos valores pues en un trabajo, con su cuadrilla de amigos, con sus parejas, lo que sea en la vida, porque creo que te va a dar esos valores, lo que tú dices, ¿no? Necesitar los unos a los otros, potenciarte, saber que no eres perfecto, que tienes errores. Bueno, todo esto que yo creo que es algo muy importante. Bueno, y los valores que transmite de esfuerzo, de sacrificio, de entrenamiento, de que para poder hay que ser constante y continuo, ¿no? De esa tenacidad que tú me hablabas, que era una especie de virtud tuya, ¿no? Yo creo que el baloncesto tiene esa capacidad. Sí, a ver, yo creo que al final todos lo tienen que tener, ¿no? Pero en el libro pienso en Oscar Smith o pienso en Velimir Perasovic, dos ejemplos de tiro y tiro, entreno y entreno, ¿no? O Drasan Petrovic, que mucha gente pues evidentemente piensa en esto cuando habla de baloncesto. Qué bueno era Petrovic, joder, ¿cómo? Y yo creo que esa constancia te la puede transmitir, y yo tengo la sensación de que a mí me la dio, y seguramente marcado por la figura de Dusko Ivanovic, se lo conté en el libro, que a él, a mí y a la ciudad yo creo que nos había marcado mucho. Estamos hablando con Sergio Vegas y ya me están haciendo señas que tenemos la capacidad de conectar con Ceberio, donde ahí está nuestro compañero Iñaki García Uribe con el etnolingüista y catedrático Manu Echevarría, que nos va a hablar de la leyenda de Catalinse. Hola, Iñaki. Hola, Javi, hola, amigos de la visita. Estamos en Guezala, en Ceberio, en un sitio mágico, en el caserío de Catalintzu, y estamos con un amigo que ya
ha estado con nosotros en el programa en alguna ocasión. Manu Echevarría Ayesta es severiano, es catedrático de euskera, etnolingüista, especialista en leyendas, en mitos, en costumbres de Euskal Herria. Manu, estamos en un sitio especial. ¿Quién era Katalin y por qué es de la importancia de esa niña que parece que no acabó bien? Bueno, la historia, y está recogida en la Revista Internacional de Estudios Vascos, tomo 18, en la RIEF, en Darío de Arritio recogió la Chancillería de Valladolid un episodio de embrujamiento que parte aquí mismo, el embrujamiento de una niña, Catarinche, y tuvo lugar entre los años 1555 y 1558. Hubo varias sesiones de juicios y parece ser pues, que alguien embrujó a esta niña y por eso salían los juicios en Valladolid y al final resulta que en vez de embrujamiento parece ser que era problema de envidias entre familias, pero se celebró el juicio y hubo hasta sentencia. Si no recuerdo mal, les castigaron a cordel y a agua a los que embrujaron supuestamente a esta niña. Y cosas curiosas, aparece un topónimo, todos los de Ceberio, pero uno que no es de Ceberio, es de Dima y es Petralanda. Aparece 6 o 7 veces diferente escritura en ese texto antiguo en la RIEF y yo hice un estudio cartográfico y de campo y me di cuenta de que ese topónimo era de Dima. Petralanda está al lado de la Mindao, que es también un lugar un poco relacionado con la brujería. Parece ser que hacían los aquelarres allí. Correcto. Entonces yo dije, pues mira, a cada uno le queda lo suyo. Dije que Petralanda ya no es Ceberio, sino que es Dima. Entonces ya hice en el homenaje al famoso profesor Alfonso Irigoyen de Deusto. ¿Y cómo acabó Catalinchu? ¿Qué fue de ella? Pues no se sabe, se sabe lo del juicio, pero no sabemos en qué acabó al final. Pues fue una riña entre familias y pues me imagino que acabarían con bastantes enfados y esto. ¿Igual pero hasta en la hoguera? No creo que eso ya en Iparralde sí había casos, pero aquí no consta, por lo menos en ese archivo que aparece en la RIEF no aparece nada de ese final. Pues nada, el final es el nuestro. Darte las gracias, Manu, de nuevo por tu sabiduría, por tu compañía. Manu fue profesor mío en el seminario de Derio, por tanto es mi profesor particular. Y me gustaría acabar, este topónimo es Gesale, en su origen. Gesale, que viene de aquae sal, es nombre latino, significa sal de agua. Y ahí adelante, de aquí a 1 kilómetro escaso, había un balneario de agua salada. Ahora ha desaparecido hasta la fuente, pero había gente aquí que venía a por agua, a los baños al principio, y luego a por agua. Incluso tengo datos de algunos que venían a coger agua para cocer castañas con agua salada. Sin duda que será el topónimo, vamos a despedir, Manu, será el topónimo del lugar. Es que ricasco y hasta pronto, Javi.